Mi trabajo es ver morir a la gente. Si me encontraras por la calle y me preguntaras cuál es mi trabajo, te diría que trabajo desde casa como consultor para una empresa de lavandería industrial. Después de todo, esta es la tapadera que me han proporcionado. ¿La realidad? Mi trabajo es aún más sencillo. Todos los viernes por la noche, me visto bien, me presento a cierto teatro en el centro, me siento y veo una actuación. Eso es todo. Todo lo que necesito es un par de horas de mi semana y termino ganando 6 cifras al año con todos los beneficios que puedas pedir. Lo sé, lo sé. Suena demasiado bueno para ser verdad. Casi cualquier persona en el planeta mataría por tener un trabajo como el mío. Al menos, tal vez, hasta que descubran a qué tipo de actuaciones estoy obligado a asistir. Sin embargo, antes de comenzar, necesito que tengas en cuenta que soy una buena persona. Dono miles de dólares al Ranfurist Fund con cada cheque de pago, y mis hijos y yo trabajamos como voluntarios en el banco de alimentos semanalmente. Soy un creyente devoto y iré al cielo cuando muera. Después de todo, yo nunca he hecho daño a nadie. Nunca levantó una mano para herir a ningún alma viviente. ¿Cómo es posible que me llames pecador, cuando lo único que hago es mirar? Todo comenzó hace unos 3 años, cuando su oferta de trabajo me encontró cuando estaba más desesperado. Lo único que me dijeron fue que todos los viernes por la noche asistiría a una función en el teatro más elegante de mi ciudad. Eso fue todo. Al principio estaba desconcertado. ¿Qué diablo sé yo sobre teatro, ballet u orquestas? ¿Me habían mezclado con algún crítico importante? Sin embargo, durante nuestra conversación telefónica, cortésmente me aseguraron que no se requeriría ninguna habilidad crítica. Todo lo que pedimos, dijeron, es que usted esté allí para dar testimonio. Todo parecía una estafa, pero pensé, ¿qué diablos? En el peor de los casos, escucho una oferta para algo de MLM o tiempo compartido, lo rechazo cortésmente y luego salgo con algo de dinero de bolsillo. Me quedé desconcertado cuando llegué al teatro. Docenas, tal vez incluso cientos de personas entraban, todas con bonitos trajes y vestidos preciosos. Me había puesto la ropa más elegante que podía permitirme, pero todavía me sentía muy mal vestida. El teatro fue alquilado totalmente por mi empleador, y solo se permitió la entrada a mis compañeros de trabajo. ¿Cuánto podría haber costado contratar una multitud tan grande solo para asistir a esta función? ¿Quién podría financiar algo como esto? Intenté vaciar mi mente y simplemente fusionarme con ese maremoto humano que fluía a través de las puertas. Cada miembro del personal vestía un refinado traje completamente negro, con corbata y camiseta negras, hasta el punto de que parecían oscurecer el aire a su alrededor. Cada uno llevaba una máscara de comedia blanca, el neopreno estirado en una sonrisa de risa perpetua, que me pareció casi burlona. Exigieron que entregáramos todos los dispositivos electrónicos, incluso nos cachearon y nos pasaron un detector de metales. Luego recordaron a todos los asistentes que no se levantaran bajo ningún concepto de sus asientos durante la actuación, recomendando hacer pausas para ir al baño antes de que comenzara el espectáculo, y que permanecieran en silencio y con los ojos abiertos. Seguían repitiendo el mismo mantra. Sin distracciones. Sin desvíos. Sin lapsos de concentración. Recuerda, estás aquí para dar testimonio. Si hubiera estado solo, me habría ido en ese mismo momento. Sentí un cosquilleo en la parte posterior de mi cerebro, una parte primate de mí gritando que algo terrible estaba mal aquí. Pero la mentalidad de mafia es un infierno. Todos los demás parecían tranquilos, desconcertados, entregaron sus teléfonos sin problemas. Hubo algunos que se resistieron, probablemente otros novatos como yo, pero finalmente ellos también cedieron. Si todos los demás están de acuerdo, pensé, ¿por qué yo no debería hacerlo? ¿Quién quiere ser el único bastardo paranoico que se perdió un sueldo fácil? Al entrar en un magnífico teatro que parecía sacado de hace 3 siglos, lo que más me llamó la atención fue la construcción del escenario. Parecía la acción trasera de un piano, extrañas palancas y martillos de caoba que parecían dedos manipulando innumerables líneas de cuerda de piano, algunas de más de 3 metros de largo. Todos los cables tensos extendidos en extrañas formaciones a lo largo del escenario me recordaron, de alguna manera, a una telaraña. No podía imaginar una máquina tan compleja, pero con tan poco propósito aparente. La naturaleza de la actuación siempre varía. A veces es una obra de Shakespeare, un ballet, una ópera, el infierno, incluso un espectáculo de marionetas. Ese día, era un concierto con una pequeña orquesta de cámara de alrededor de 35 personas. Parecían estudiantes, jóvenes e inexpertos, con un aire nervioso, como si fuera la primera vez que actuaban ante semejante multitud. Principalmente una sección de cuerdas, más una de cada instrumento de viento de madera, y solo un par de trompas y un par de percusión. El conductor era uno de los miembros del personal con máscaras de comedia.
Estaba desconcertado. ¿Quién ofrecería tanto dinero solo para que una pequeña orquesta verde tocara en un lugar tan grande y prestigioso? Uno de ellos debe ser hijo de un multimillonario, pensé. Era la única explicación. Desde entonces me he dado cuenta de que esto es siempre la mejor parte. El comienzo de la actuación, cuando puedes, si lo intentas, perderte en el espectáculo y fingir que todo está bien, que todo es normal. Lo mejor era esos días de suerte en los que los artistas en el escenario no eran conscientes del peligro que corrían. Eso siempre hace que las cosas sean más fáciles para todos. Ese primer día, yo estaba tan ajeno como ellos y simplemente disfruté de la música. Tal vez algún snob de las artes orquestales escucharía sus errores de aficionado, pero para mi oído inexperto, sonaron muy bien. Incluso agradable. Pero una pregunta empezó a invadir mi cabeza, una pequeña molestia al principio que creció hasta convertirse en un martilleo en el interior de mi cráneo. ¿Cuánto tiempo ha pasado? En cierto momento, sospeché que el intermedio se había retrasado mucho. Pero no había ventanas y tuve que dejar mi reloj de pulsera electrónico a la puerta, así que realmente era imposible tener alguna idea del tiempo. Al principio lo descarté como mi pésima capacidad de atención. Pero con el tiempo, otros empezaron a darse cuenta. Nadie se atrevió a hablar, pero entre los compañeros novatos noté cejas fruncidas y miradas de reojo, confusas y preocupadas. Los artistas también parecían inquietarse, susurrando y gesticulando entre sí y con el director, quien nunca cesaba esos movimientos robóticos y amplios de sus manos enguantadas. Para entonces debían haber pasado 2 horas, si tuviera que adivinar, y empezaban a parecer exhaustos, deshidratados. Algunos incluso parecían a punto de dejar de jugar. Continuar realizando. En un momento, toda la cuerda del piano reverberó ruidosamente y se tensó con los movimientos de esos artilugios mecánicos en el escenario, mientras todo se erizaba y tensaba como si fuera un ser vivo. Y esa voz, crujiendo como un trueno, pareció surgir del escenario mismo con un rugido mecánico como el chirrido de metal contra metal. Eso pareció asustarlos y obligarlos a someterse por un tiempo. No fue hasta media hora después que mi vida cambió irreparablemente. Habían estado tocando una sonata tranquila, para que todos pudieran escuchar el repentino FRRR ting, acompañado de un grito de dolor. Mis ojos se dirigieron a uno de los violinistas. Una de sus cuerdas se había roto y le dio justo en el ojo. Pudo ver la raya escarlata bifurcar su pupila, antes de que la sangre emergente reemplazara todo el ojo con un espeso enrojecimiento. Se puso de pie, tapándose el ojo con una mano y con la otra agarrando ciegamente, haciendo un gesto pidiendo ayuda médica. Y mientras lo hacía, ese extraño entramado de palancas, martillos y poleas rugió y cobró vida, como una trampa para osos al abrirse. La eficacia de la máquina fue igual de repentina y brutal. Esos edificios mecánicos se movían como un par de brazos robóticos, apuntando con un cable a su cuello como si intentaran garrotearla. Pero se movían a tal velocidad que el cable parecía atravesarla, como si ella ni siquiera estuviera allí. Por un momento pareció estar bien, impasible, como si nada hubiera pasado. Y entonces, las cosas empezaron a caerse de ella. Su cabeza, cortada a la altura del cuello, junto con la mano que había estado sosteniendo sobre su ojo, y las yemas de los dedos de su otra mano que había estado agarrando demasiado alto. Todo había sido cortado limpiamente y con precisión quirúrgica. El tiempo pareció ralentizarse mientras todos caían al suelo ruidosamente húmedos, y el cuerpo de la niña pronto lo siguió, como si le tomara unos momentos a la gravedad para establecerse. O, tal vez, para que su cuerpo se diera cuenta de que estaba muerta. Sucedió tan rápido que fue difícil horrorizarse adecuadamente. Era más como, tal vez asombro. Todos contemplaron los trozos de carne que alguna vez fueron una joven prometedora con esperanzas y sueños. Esa telaraña de cables todavía retumbaba y temblaba a su alrededor, y la voz mecánica rugió una vez más. Continuar realizando. No recibieron más advertencias. Algunos de ellos saltaron de sus asientos por puro instinto, sin siquiera pensarlo. Ninguno de ellos dio más de un paso antes de que los cables los dividieran en dos. El resto simplemente siguió jugando exactamente como lo había hecho, como si su cerebro se congelara ante lo que habían presenciado y simplemente funcionara en piloto automático, hasta que sus facultades regresaron lentamente y se dieron cuenta de que este instinto les había salvado la vida. Donde antes la belleza llenaba la sala, ahora la orquesta había quedado reducida a un sonido discordante, como un largo y estremecido gemido, como una burlona parodia de la música. Agarraban sus instrumentos con manos temblorosas y sudorosas, tocando lo suficientemente bien como para evitar avivar la ira de esos cables temblorosos tensos a su alrededor. Poco a poco se dieron cuenta de que se les permitía hablar. Inmediatamente comenzaron a llorar lo suficientemente fuerte como para ahogar afortunadamente esa cacofonía lúgubre que alguna vez fue música,
algunos rogando y suplicando al personal, otros gritando amenazas, ya sean legales o físicas. Nada de lo que dijeron pudo sacudir en lo más mínimo a los hombres y mujeres enmascarados. Se mantuvieron en orden como estatuas, inquebrantables. Al darse cuenta de esto, dirigieron su atención hacia nosotros. Una pared de ojos rojos y llorosos escanea a la multitud en busca de cualquier indicio de piedad, rogándonos que nos unamos contra el personal, llamándonos a todos bastardos enfermos por simplemente sentarnos allí y verlos morir. Una mujer rubia que tocaba el violín tuvo la estrategia más genial y cruel de todas. Simplemente empezó a hablarnos de ella misma. Todo lo que se le ocurrió, se derramó entre sollozos y lágrimas. Mi nombre es Vera Achaez. Ese es mi marido que está allí. Hizo un gesto a un hombre de cabello oscuro que tocaba la batería. Había sido el más callado de todos y parecía estar ahorrando fuerzas. Tenemos una niña. Tiene 8 años y ama a su mamá y a su papá. Su nombre es Lucy. A le encantan los caballos, y yo nos estaba guardando para tal vez darle lecciones de equitación algún día. Quería desesperadamente taparme los oídos, pero sabía que iría contra las reglas. ¿Por qué no puede simplemente callarse? Pensé con amargura, rechinando los dientes. Realmente la odiaba. La odiaba más de lo que jamás había odiado antes. ¿Pero por qué? Preguntó algún vago resto de mi razón. Ella es una víctima aquí. Ella no te ha hecho ningún mal. Pero me di cuenta de que la odiaba porque seguía recordándome que era humana. Me recordó lo que le estaba haciendo. Lo que todos le estábamos haciendo, sentados aquí en complicidad. Y casi funcionó también. Casi decidí salvarla. Pero entonces se escuchó el estruendo de un disparo muy por detrás de mí. El disparo procedía de uno de los trágicos que se encontraban en medio de la galería superior, estaba seguro. Casi cometí el error de mirar atrás. En cambio, mantuve mis ojos fijos hacia adelante y simplemente imaginé quién era el que acababa de tener sus cerebros esparcidos por el asiento. ¿Habían introducido un teléfono a hurtadillas y habían intentado llamar al 911? ¿Habían intentado escapar? O tal vez simplemente no pudieron soportarlo más y tomaron la fatal decisión de apartar la mirada del horror. Intenté distraerme estudiando el imposible mecanismo que animaba la cuerda del piano empapada de sangre. No podía entenderlo, era una máquina imposible, que existía desafiando todas las leyes básicas de la geometría y parecía no tener medios para controlarla, sino que operaba automáticamente con alguna inteligencia maligna. Quizás fuera una extensión de cualquier criatura que compusiera el escenario. Era un ser vivo, de eso estaba seguro. Respiraba debajo de los artistas y su sangre empapó las tablas del suelo en unos momentos, como si se consumiera. Después de algunas horas, la orquesta se quedó en silencio, gritando hasta quedar roncos. No podía imaginarme estar en su lugar. Incluso simplemente verlos actuar fue una prueba de resistencia. Muchos de ellos resumaban sangre por todos sus instrumentos, debido a cortes escarlatas donde la piel se había partido. La mujer que tocaba la trompa era la que más luchaba, con los pulmones y las manos ardiendo de cansancio. No puedo, finalmente gritó con un pequeño y ronco resoplido, su cuerno golpeó el suelo mientras su cuerpo cedía. Lo siento mucho, no puedo hacer nada. Un cable atravesó la carne en un instante, y de repente ella no tenía boca para hablar, ni ojos para ver, ni mente para pensar. Todo quedó esparcido sobre el escenario, que se saciaba de aquella vitae derramada. Otro disparo. Temblé en mi asiento, el sudor goteaba en mi frente por el terror. Alguien en el público había desviado la mirada y me di cuenta de que yo había estado a punto de hacer lo mismo si el sonido repentino no me hubiera sacado de mi estupor. La mayoría de los artistas actuaron de manera similar durante las siguientes horas, ya sea cometiendo errores o sus cuerpos fallando. Por más monstruoso que parezca, estaba orando en silencio para que terminaran con esto de una vez. Estaban muertos en el momento en que subieron al escenario. ¿Por qué alargarlo durante todas estas horas, solo para que de todos modos suceda lo inevitable? Ahora reconozco que es casi imposible tomar esa decisión, simplemente ceder y aceptar la muerte desafiando todos nuestros instintos naturales. Pero el auditorio ahora apestaba a los miembros de la audiencia que evacuaban sus intestinos, y la maldita mujer a mi lado simplemente no dejaba de llorar, no paraba en absoluto. Vera y su marido fueron los que duraron más de todos, quizás porque se tenían el uno al otro. Habían pasado más de una docena de horas, tal vez incluso 2, y todavía estaban tocando un pequeño dúo en perfecta sincronía, a pesar de todo. A estas alturas, simplemente estaban hablando entre ellos como si no pasara nada, como si ni siquiera nos vigilaran. Cariño, cuando salgamos de aquí, te llevaré a Martha's Vineyard. Sé que he estado diciendo eso durante mucho tiempo, pero... Dios, desperdicié tanto dinero en esa estúpida y jodida motocicleta, dijo. A Lucy le va a encantar.
Vera se rió entre dientes. No lo sé. Puede que sea aburrido para una niña pequeña. No hay un montón de gente mayor ahí arriba. Él se rió débilmente. Oh, tal vez en la ciudad. Pero la conoces. Una vez que la metes en el agua, no puedes volver a sacarla. Es una nadadora nata, lo juro. ¿Crees que la veremos en los Juegos Olímpicos algún día? Jaja. Fue surrealista verlo, como si estuviera observando una conversación privada que una pareja estaba teniendo en su propia casa. Pero me di cuenta de que ambos estaban tratando de mantener alguna ilusión de normalidad, cualquier cosa para mantenerse psicológicamente intactos a medida que pasaban las horas. Incluso mientras intentaban sonreír y reír, había un temblor en su tono, una desesperación, un miedo de lo que podría pasar si hubiera una sola interrupción en la conversación. Mucho de lo que dijeron fue demasiado personal para transmitirlo aquí. Se arrepintieron de viejos errores, resolvieron todas las discusiones que tuvieron durante todos los años que estuvieron juntos. Era como si quisieran asegurarse de decir todo lo que tenían que decir antes de que llegara el final. Creo que les debo, al menos, su privacidad. Pero el marido se estaba deteriorando lentamente. Se había movido demasiado rápido, atrapó el platillo con la mano, dejando un gran corte a lo largo de su palma del que brotaba sangre a un ritmo aterrador. Ahora estaba cada vez más mareado, balanceándose vertiginosamente, sus ojos desenfocados, su habla cada vez más confusa y su juego descuidado. Vera intentó desesperadamente mantenerlo concentrado. Háblame, cariño. Piensa en la playa. A Lucy le encantarán las conchas marinas. Escogerá su favorita y la pondrá en ese pequeño soporte de su habitación, con todos sus pequeños trofeos. Ella divagaba una y otra vez, pero al final, todo lo que él pudo lograr fueron gruñidos de afirmación a medias. Estaba inclinado en su asiento, y luego su baqueta salió volando de su mano, enviando una nube de niebla rosada por el aire a lo largo de su camino. Y, sin embargo, siguió realizando los movimientos del juego, como si ni siquiera se diera cuenta. Entonces una repentina claridad se formó en sus ojos, y miró fijamente su mano vacía con incredulidad, y luego la cuerda del piano se tensó y rasgueó a su alrededor, y luego, en un instante, se levantó de su asiento y corrió hacia nosotros. Sabía que todo había terminado. Solo quería atacar al mundo si podía, un último acto de desafío. Incluso me miró a los ojos y nunca olvidaré la expresión de su rostro. ¿Por qué estás viendo esto? Bastardos enfermos. Estás enfermo, retorcido. Lanzó la baqueta que le quedaba, y la trayectoria me la habría entregado directamente. Pero las cuerdas del piano lo laceraron en el aire, cortándolo desde cientos de direcciones diferentes hasta que desapareció en una nube de aserrín. Y luego le hicieron lo mismo. Vera no gritó ni sollozó. Ella simplemente se tensó y dejó escapar un pequeño jadeo, como cuando estás en el médico y sabes que la inyección es inevitable, pero de todos modos te duele. Y luego ella estaba completamente sola. Nos miró como si quisiera hablar, quisiera decir algo, expresar lo que estaba pasando dentro de ella, pero ¿qué quedaba por decir? Había pasado casi un día entero gritando hasta quedar ronca con cada combinación de palabras que se le ocurrió. Nada de eso ayudó. Nada de eso significó nada. En cambio, se expresó a través de la música. Comenzó a tocar el solo más lúgubre y aleccionador que jamás había escuchado, uno que sabía que ella inventaba a medida que avanzaba, uno con el que comunicaba esas partes de sí misma que las palabras no podían abarcar. Nos miró a todos, con los ojos rojos e inyectados en sangre, haciendo contacto visual individualmente como para recordarnos que no éramos una masa informe, que todos éramos individualmente responsables. Ahora apenas recuerdo su sonido, como si lo hubiera oído en un sueño, y sin embargo, incluso ahora el recuerdo me desgarra el corazón. Actuó durante lo que pareció una eternidad. Y luego, al final, lenta y tranquilamente dejó su violín, se levantó e hizo una reverencia. Y luego, ella se deshizo. Todos se pusieron de pie a mi alrededor de repente, y yo también quedé inmediatamente atrapado en eso, realizando una ovación de pie que se prolongó una y otra vez. Gritamos, lloramos, tiramos cosas, golpeamos los asientos con los puños, nos tiramos del pelo, reímos y bailamos entre nosotros. Fue la catarsis definitiva después de todo ese silencio, después de un día completo reprimiendo todo. Nunca antes me había sentido tan conectado con una multitud de personas en algún nivel espiritual profundo. Salimos del teatro, tropezando como una procesión de demonios con rostros inexpresivos y ojos cansados. El personal fue tan educado como siempre, agradeciéndonos por asistir a la presentación y esperando que disfrutáramos el espectáculo. Algunos arrastraban fuera del teatro los cuerpos de los espectadores baleados. Cuando finalmente emergí al mundo exterior, me quedé atónito al descubrir que todavía era la misma noche en que había entrado.
Al menos habían pasado 20 horas dentro de ese teatro, estaba seguro, pero para el mundo exterior solo habían pasado 2 horas. Exactamente la duración que figura en su oferta de trabajo. Nunca me habían dicho explícitamente que no revelara lo que había visto allí, y ahora sabía por qué. Nadie me creyó o, peor aún, tal vez lo estaban encubriendo. Lo juro por Dios, el operador de la policía se rió de mí por teléfono. Juré que nunca volvería. Había sido parte de algo malvado, algo insondable, y me perseguiría para siempre. Pero el año siguiente fue de constante desesperación, la deuda aumentó a medida que las oportunidades laborales disminuyeron a tasas iguales. Aguanté durante aproximadamente un año, pero finalmente cedí. Y, para mi horror, la siguiente actuación fue más fácil, ahora que sabía qué esperar. Y luego lo siguiente fue aún más fácil, y lo siguiente. La actuación siempre es diferente, pero el resultado final es siempre el mismo. Debo recordarme a mí mismo que no soy culpable de lo que están haciendo allí. Todo lo que hago es mirar. Vemos morir gente todos los días, en las noticias y en línea, personas que sufren destinos horribles, a menudo lugares que nuestros propios países ayudaron a desestabilizar. ¿En qué se diferencian realmente mis acciones? Todos tenemos que aceptar que suceden cosas terribles en este mundo, y todo lo que podemos hacer al respecto es mirar hacia otro lado o mirar el horror directamente a los ojos. Elegir mirar hacia otro lado es más moral o es simplemente más cobarde. Y además, ¿no sería peor para ellos si no hubiera público? Si tuvieran que morir allí, en la oscuridad, solos. Nadie lo ve. A nadie le importa. Nadie lo recuerda. Después de todo, alguien tiene que dar testimonio.